Madre del Verbo, dime tu misterio. Qué ejaculatoria tan profunda y tan bella para estos días que quedan hasta la Navidad, para todo el Adviento. El Adviento se me antoja, o quizás que yo proyecte mi experiencia interior, que es el tiempo litúrgico más sugerente, más profundo para un alma contemplativa. Porque el Adviento es el tiempo del no ver, de esperar en pura fe con María y José. Es el tiempo de la ilusión del amor. Es el tiempo de la confianza en la salvación y es el tiempo de la interioridad, de las jaculatorias sin palabras, de los suspiros inexpresables, a lo Isaías, a lo Juan Bautista, a lo María Inmaculada. Y por eso a ella le rezamos así, con esta poesía que el día de Navidad va a cumplir 119 años esta oración, porque una joven religiosa contemplativa de 23 años de edad la compuso un 25 de diciembre de 1903. Acababa de salir del noviciado y hacer su profesión, porque entonces todo el periodo de formación era eso, 6 meses de postulante y 1 año de novicia. Y después se tomaba el velo, se profesaba, y esta chica que había entrado a los 21 años en el Carmelo de Dijon, pues acababa de profesar. Ya saben que me estoy refiriendo a Santa Isabel de la Trinidad. Y con la hondura orante que tienen estas almas grandes que ni han estudiado, ni hecho cursillos, ni falta que les ha hecho nada de eso, pero que lo han aprendido todo en el sagrario, en la palabra de Dios, en la oración, en el silencio, en la escuela que es la comunidad. Pues con esa profundidad teologal, Isabel escribe una poesía que tiene 4 estrofas y en la última estrofa dice así: Madre del Verbo, dime tu misterio. Desde el instante de la encarnación, dime cómo pasaste por la tierra sumergida en constante adoración, envuelta en una paz toda inefable, rodeada de misterioso silencio, en el ser insondable penetraste mientras llevabas en ti el don de Dios. Digo que tiene una carga teológica imponente esta poesía. Primero, la osadía de pedir a la Virgen Santísima que nos diga su misterio. Si es un misterio, es solo para ella. Y sin embargo, nosotros, niños pequeños, atrevidos, tenemos con ella la dulce confianza filial de pedirle que nos haga participantes de ese misterio suyo, que nos explique cómo vivió en la tierra en esos 9 meses, sabiéndose transida de Dios, templo del Altísimo, cubierta por la sombra del Espíritu Santo, puerta del cielo que iba a dar a luz al Rey de Reyes. ¿Cómo viviste en la tierra? Sumergida en constante adoración. ¡Qué desafío para una contemplativa! Voy a hacer la adoración eucarística. No,
voy a intensificar mi adoración, porque toda mi vida es una adoración. Y yo vivo sumergida en constante adoración. Dime tú, oh María, ¿cómo viviste? Envuelta en una paz toda inefable. Alrededor de ti solo silencio, penetrando en el ser insondable mientras llevabas en ti el don de Dios. Para un alma mística, o sea, para un alma que quiere dejarse mover en exclusiva por el Espíritu Santo, para un alma contemplativa, orante, quizá lo que más, perdónenme la palabra, lo que más la aplasta, lo que más la abruma y al mismo tiempo lo que más la fascina y la seduce y la encanta y la enamora, es la consideración del hecho real de que Dios se haya hecho hombre. Que Dios se haya hecho hombre. Dice Góngora en una poesía, en un soneto, que hay más distancia de Dios a hombre que de hombre a muerte. Que Dios muera por nosotros hecho hombre en una cruz es asombroso. Que Dios se haga Eucaristía es asombroso. Pero lo más adorable y estremecedor, lo que más debe conmovernos y admirarnos y abrumarnos y subyugarnos y fascinarnos es la encarnación del Verbo. Oh gracia para adorar, que nunca cupo más alta, tú para hacernos divinos, humano a nosotros bajas. Cantan ustedes en un himno estos días de Navidad. Decida la noche clara, tome en sus manos el arpa y canto, salmos de David cante, cante con la Virgen Santa, porque es la gracia más adorable. Dice San Juan de la Cruz al final del cántico espiritual: una de las cosas más principales porque desea el alma ser desatada y verse con Cristo, Filipenses 1:23, es por verle allá cara a cara y entender allí de raíz las profundas vías y misterios eternos de su encarnación, que no es la menor parte de su bienaventuranza, porque como dice el mismo Cristo por San Juan hablando con el Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo que enviaste. Por lo cual, así como cuando una persona ha llegado de lejos, lo primero que hace es tratar y ver a quien bien quiere, así el alma, lo primero que desea hacer en llegando a la vista de Dios es conocer y gozar los profundos secretos y misterios de la encarnación. Pues eso que veremos en el cielo, la belleza de la obra más maravillosa de la Santísima Trinidad, la encarnación, le pedimos a la Virgen del Adviento que lo susurre a nuestra alma. Madre del Verbo, dime tu misterio. Háblame de ese que es el esplendor de la gloria del Padre, su Verbo en la carne. Solo ella nos puede hablar de ese misterio, porque dice Sor Isabel en sus últimos ejercicios espirituales: nadie ha penetrado tanto en el misterio de Cristo en toda su profundidad como la Santísima Virgen. Y por eso, ¿qué me puede responder María? Dime tu misterio. ¿Cómo nos lo dice? No vendrá en una aparición a explicármelo. ¿Quién me dice el misterio de María? Las actitudes de María, los silencios de María, la esperanza de María. María, durante estos 9 meses, es el modelo perfecto de las almas interiores. Dice Sor Isabel que ella es el ejemplo de las personas que Dios ha elegido para vivir dentro de sí mismas,
en lo más hondo del abismo sin fondo. Con qué paz, con qué recogimiento se sometía y aceptaba María todas las cosas. Hasta las más triviales quedaban divinizadas a su contacto, pues en todo lo que hacía María era la adoradora del don de Dios, y eso no le impedía prodigarse hacia afuera cuando había que practicar la caridad. Por eso se echa prisa a la montaña para atender a su prima Isabel. Por eso el Adviento nos dice: Sor Isabel, ya Santa Isabel de la Trinidad, es el tiempo de las almas interiores, de las almas que viven constantemente y en todo lo que hacen, escondidas con Cristo en Dios. Y nos exhorta así nuestra Santa con una carta: hagamos en nuestra alma un vacío para que Dios nos comunique su vida. Hay que aprender en Adviento, reaprender a rezar el Ángelus y rezarlo con toda el alma y fijarse en cada una de las antífonas, versículos. El ángel del Señor anunció a María. ¿Cómo sería la escena en que ella concibió al Verbo por obra del Espíritu Santo? Y a continuación en el Ángelus tomamos las mismas palabras de María, como para recordárselas a ella y agradecerlas. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Entonces se realizó el mayor de los misterios. Ella quedó absolutamente llena de Dios. Es pertenencia de Dios para toda la eternidad. Y este fiat es lo que constituye a María en la auténtica discípula de su Hijo. Dice Sor Isabel: la oración de María, como la de Jesús, fue siempre esta: ecce, heme aquí. ¿Y quién? La esclava del Señor, la última de sus criaturas, ella, su madre. O sea, en María esa palabra, fiat, es su autorretrato, es lo que la define, es lo que la expresa como la mujer totalmente olvidada de sí, aquella en cuya humildad radical, existencial, Dios se ha complacido. Y dice Sor Isabel en los últimos ejercicios: fue tan auténtica en su humildad María porque vivió siempre olvidada de sí, desconocedora de sí, desprendida de sí. Por eso pudo cantar: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y ese sí de María, esa fiat de María, se proyecta hasta la cruz, al pie de la cual ella es reina de los mártires, dice Sor Isabel. Pero en ella todo ocurre en su interior. Esta reina de las vírgenes es también reina de los mártires. Y qué hermosa se la ve durante su largo martirio, qué serena, envuelta en una especie de majestad que respira fortaleza y ternura a la vez. Y es que la Virgen había aprendido del mismo Verbo cómo deben sufrir los que el Padre ha elegido como víctimas, los que Él ha decidido asociar a la gran obra de la redención, los que Él conoció de antemano y predestinó a reproducir la imagen de su Cristo crucificado por amor. Ese fiat hace de María corredentora junto con su Hijo. Y si nosotros pronunciamos ese fiat con María, ella se encarga de asociarnos también a nosotros a la corredención, para hacernos partícipes de la salvación. María quiere enseñarme a sufrir como Jesús. Y dice Sor Isabel:
Y cuando tras haber vivido al pie de la cruz yo haya pronunciado también mi consummatum est, allí estará también ella, Janua Coeli, para introducirme en los palacios eternos. Madre del Verbo, dime tu misterio. Repitámoselo muchas veces en este Adviento. Dime cómo viviste en la tierra sumergida en constante adoración, envuelta en paz inefable, rodeada de silencio. Miren lo que le ocurrió a Sor Isabel en la Navidad de 1902, hace 120 años. Escribe en una carta: por la noche me instalé en el coro y allí me la pasé toda en vela con la Santísima Virgen esperando al Divino Niño, que esta vez ya no iba a nacer en un pesebre, sino en mi alma, en nuestras almas, pues Él es realmente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso nos exhorta y nos aconseja a recibir al niño y nos enseña cómo recibirlo. Déjate tomar por entero, déjate invadir completamente por su vida divina para dársela tú a ese querido pequeño que llegará al mundo derramando bendiciones. ¿Te imaginas lo que ocurriría en el alma de la Virgen cuando después de la encarnación llevaba dentro de sí al Verbo encarnado, al don de Dios? ¿Con qué silencio, con qué recogimiento, con qué adoración se sumergiría en lo más hondo de su alma para estrechar a aquel Dios del que era madre? Esta es María, la purísima, la inmaculada, aquella cuya alma es tan sencilla, que se identifica con la simplicidad de Dios. Dice Sor Isabel, es como si en ella se reprodujera en la tierra la vida propia del ser divino, del ser simplicísimo. María es tan transparente, tan luminosa, que uno la tomaría por la luz misma. Sin embargo, es solamente el espejo del sol de justicia, speculum justitiae. Esta es María, la obra maestra de la Trinidad, de la que escribe Isabel: el Padre, al inclinarse sobre esta criatura tan bella y tan desconocedora de su propia belleza, quiso que fuese la madre en el tiempo de aquel de quien Él es el Padre en la eternidad. Vino entonces sobre ella el Espíritu de amor que preside todas las operaciones divinas y la Virgen pronunció su fiat. Miren otra poesía de Sor Isabel. Estamos hablando de una joven de 21, 22 años, en este caso 22, en la fiesta de la Trinidad del año 1902. Escribía así: en profundo silencio y en inefable paz, en oración divina que no cesa jamás, con el alma invadida de eterna claridad, vivía día y noche la Madre Virginal. Su alma como un cristal reflejaba al divino huésped que la habitaba con su eterna beldad. A los cielos atrae y, oh maravilla, el Padre a su Verbo le entrega para que sea su madre. El Espíritu Santo con su sombra la cubre, vienen los tres a ella, todo el cielo se abaja, se prosterna y se inclina adorando el misterio, que en una Madre Virgen se haya encarnado el Verbo. Un alma contemplativa debe vivir ahí como en su país, en su tierra, en su elemento, en los dos misterios fontales de nuestra fe, la Trinidad y la Encarnación. Y un alma contemplativa debe estar siempre descubriendo ahí su vocación, como escribe Isabel en una carta:
En la soledad de mi celdita, que yo llamo mi pequeño paraíso porque está totalmente llena de aquel que es la vida del cielo, miraré a menudo esa preciosa imagen y me uniré al alma de la Virgen, mientras el Padre la cubría con su sombra y el Verbo se encarnaba en ella y el Espíritu Santo descendía para realizar el gran misterio. Toda la Trinidad entra en acción. Se refiere a un grabado precioso de la Anunciación, en blanco y negro, pero muy bien enmarcado, que las carmelitas no podían tener cosas de color en su celda, sino estampas en blanco y negro, y se lo había regalado una señora, amiga suya, y ella en agradecimiento le escribe esta carta tan bonita que acabamos de leer. Miraré esa imagen y me uniré al alma de la Virgen, mientras el Padre la cubre con su sombra y el Verbo se encarna en ella y el Espíritu Santo desciende. María es la perfecta modelo de toda alma contemplativa, a la que Dios llama a vivir inmersa en su luz, en su claridad. ¿Y cómo se hace llevar a cabo esa vida contemplativa? Dice Sor Isabel en otra carta: yo quisiera corresponder a este misterio de amor de mi vocación, pasando por la tierra como la Santísima Virgen, conservando todas esas cosas en mi corazón, sepultándome, por así decirlo, en lo más hondo de mi alma, para perderme en la Trinidad que mora allí, para transformarme en ella. Entonces se hará realidad mi divisa, mi ideal luminoso. Entonces seré de verdad Isabel de la Trinidad. Ella ve todo el misterio de María, toda la actitud de María, toda la vida interior de María en este versículo que San Lucas repite 2 veces. Lucas 2, 19 y 51, es el mismo versículo. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y dice Isabel, toda su historia puede resumirse en estas pocas palabras. Vivió en su corazón y a tal profundidad que la mirada humana no puede alcanzarla. Le encantaban estas palabras de San Lucas. Y dice que María es Virgo Fidelis, Virgen fiel, precisamente porque guardaba todo en su corazón. Se mantuvo tan pequeña y tan recogida ante Dios en el secreto del templo que atrajo sobre sí las complacencias de la Santísima Trinidad, porque miró la humildad de su esclava. Entonces se trata de hacer en la propia alma una casa totalmente sosegada, dice Isabel, donde se cante siempre el cántico del amor y de la acción de gracias, en medio de un gran silencio. Y después, acerquémonos a la Virgen totalmente pura y radiante, para que ella nos introduzca en aquel en quien ella penetró tan profundamente, y así nuestra vida pueda ser una comunión continua y un simplicísimo impulso hacia Dios. A otra persona le escribe prometiéndole estar muy unida a ella durante el mes de mayo, pero cualquiera de nosotros diría, estaré muy unida en oración, estaré muy unida ante el altar de la Virgen, estaré muy... Isabel siempre va más allá y dice, durante este mes de mayo estaré muy unida a usted en el alma de la Virgen. Allí adoraremos a la Santísima Trinidad, en el alma de la Virgen, puesto que todo lo que hace el alma de María nos la manifiesta y nos la revela como la gran adoradora del don de Dios, lo cual no le impide prodigarse hacia afuera cuando se trata de practicar la caridad.
yendo, como hemos visto, a prisa a las montañas de Judea para ir a atender a su prima Isabel. O sea, María nos modela según el molde del Verbo encarnado. En ella se realizan en plenitud las dos dimensiones, contemplativa y apostólica, porque ha sabido conservar todo en su corazón. Quizá el texto más atrevido de todos los que brotan a la pluma de Isabel es aquella parte de la elevación a la Santísima Trinidad, donde orando a la tercera persona le dice: «Oh fuego abrasador, espíritu de amor, descended a mí para que se realice en mi alma una especie de encarnación del Verbo, que yo sea para él como una humanidad suplementaria en la cual pueda él renovar todo su misterio. O sea, que se realice en mi alma algo de lo que se realizó en la Virgen, algo de lo que propició la Virgen con su contemplación». Comentando ese suspiro de Jesús a la samaritana: «Si conocieras el don de Dios», dice Isabel, hay una criatura que conoció ese don de Dios, una criatura que no desperdició ni una sola partícula de ese don, una criatura que fue tan pura y luminosa que parecía ser la misma luz, speculum justitiae, una criatura cuya vida fue tan sencilla y tan perdida en Dios que apenas puede decirse algo de ella. Virgo fidelis, es la Virgen fiel, la que guardaba todas las cosas en su corazón. El Adviento debe ser para nosotros un dulce tiempo de retiro largo y sereno. Nuestra oración debería ser más esponjada, más perfumada, más ilusionada. Tenemos fiestas que lo jalonan para animarnos: la Inmaculada, el Domingo Gaudete con sus alegrías anticipadas, y después otras fiestas marianas más pequeñas que a veces pasan desapercibidas. Hoy, por ejemplo, Nuestra Señora de Loreto, que nos lleva a las alturas y nos dice: es posible trasladar cosas que parecían inamovibles, como yo mandé a los ángeles llevar mi casita de Nazaret a Loreto. Y después enseguida la Virgen de Guadalupe, Reina de México, emperatriz de América, que le dice a San Juan Dieguito, cuya fiesta fue también ayer: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué temes? ¿Qué te preocupa? Y después el 18, Nuestra Señora de la Esperanza, apenas comenzadas las ferias mayores, las antífonas de la O, para quedarnos como María, Nuestra Señora de la O, asombrados, admirados ante el misterio. Y por fin el 24, para ir corriendo como los pastores al portal y encontrar allí al niño, pero el niño está en los brazos de su madre, de esa madre en cuya compañía hemos ido nosotros pasando el Adviento. Y allí ella nos entregará al niño, nos lo da para besar, para adorarle. Pero nosotros, que somos niños pequeños también y no tenemos que inclinarnos demasiado, nos abajamos a besar también los pies de Nuestra Señora, porque esos pies han caminado para abrirme a mí el camino y la verdad y la vida, que es Cristo. Y le ofrecemos allí nuestro corazón. Y esas 1000 Ave Marías que vamos como un regalo preparando con las 40 que rezamos cada día en el Adviento para presentarle el regalo de las 1000 Ave Marías.
el día de Nochebuena. Ojalá cada una de esas Ave Marías y todas las de nuestro rosario y todas las que le rezamos llevasen implícita esta súplica de Sor Isabel durante el Adviento. Madre del Verbo, dime tu misterio. Dime cómo viviste en la tierra desde el instante de la encarnación, sumergida en constante adoración, envuelta en una paz toda inefable, rodeada de silencio misterioso. Tú penetraste en el ser insondable mientras llevabas en ti el don de Dios.